Hola familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, no sé a qué hora nos vayan a ver. Este es el primer programa de Polvo de Momia y es un programa que yo estoy armando con Eduardo Caballero. Lalito, ¿cómo estás? Poncho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy contento de estar aquí en el 001 de Polvo de Momia. Sí, lo que pasa es que estábamos platicando, Lalo y yo, y queríamos hacer el proyecto de las historias. O sea, básicamente los pongo en contexto. Este es una serie de diferentes programas que vamos a hacer hablando sobre sucesos paranormales e historias interesantes. Hoy traemos muy buenas historias. Entonces, bueno, básicamente es para que cada semana nos vean y luego ya, pues un día que se quieran aventar ahí un buen de programas, pues pongan ahí todo el playlist, ¿no? Pues Lalito... Mira, algunos amigos me dicen Caballero por mi apellido y otros aquí en el medio tenebroso me conocen como Macabrón. Macabrón es un personaje de aquí de Guanajuato que ya tiene más de 18 años en las publicaciones. Entonces, de mis fans me conocen como Macabrón. Oye, pero ya llevas un ratote en este rollo de lo paranormal, güey. Sí, lo que pasa es que escribo cuentos cada semana en una publicación de aquí de Guanajuato. Hago un cuento relacionado a fantasmas, a terror, a suspenso. Y desde entonces está lo de que es el personaje del Macabrón, donde también hay muchas historias de vampiros aquí en Guanajuato, en la subterránea, en las minas, en los socavones. Es toda una dinastía Macabrón que le llamo. Ok, hermano. Diferentes personajes, ¿no? Oye, pues vamos a empezarle, porque la gente quiere miedo. Quiere miedo y vamos a darle miedo. Bueno, yo voy a empezar con una historia que está muy interesante, porque habla sobre un acaudalado de Guadalajara, un señor acaudalado de Guadalajara que decide pensionarse. Entonces dice: yo me voy a pensionar y voy a comprar un rancho. Entonces compra un rancho y se va con su esposa al rancho. Y entonces contrata pues a albañiles, a carpinteros, para que vayan a hacerle como una remodelación al rancho. Y ya pues es retirarse de vida, ¿no? Y resulta que en la noche él está acostado con su esposa y empieza a escuchar unos pasos alrededor, digamos, enfrente del cobertizo de madera del acceso principal. Empieza a escuchar unos pasos así, y que está rodeando la casa, güey. Entonces escucha los pasos de alguien que está rodeando la casa. Entonces él se baja y se sale, pues a ver qué persona estaba afuera, güey. Y pues empieza a ver, sale con su linterna y empieza a buscar. Y se encuentra justamente a un costado del cobertizo del acceso principal de su casa, en su rancho. Encuentra un par de botas. Esas botas así como de las botas que usan los albañiles cuando van a mezclar concreto, y unas botas de plástico que te llegan arriba del tobillo, no sé si me explico. Sí. Y entonces ve las botas y dice: ay, cabrón, o sea, alguien está aquí merodeando mi casa. Pero él empieza a elucubrar y empieza a decir: probablemente yo me esté imaginando las cosas, y me suena muy lógico que se están haciendo remodelación y están levantando muros y todo. Probablemente alguno de los trabajadores
pues haya dejado sus botas aquí. Sí, a lo mejor después de la chamba por ahí. Uh-huh. Por ahí las dejó, ¿no? Entonces, dice, no, a lo mejor yo estoy pensando cosas que no. Y pues llegan al día siguiente los trabajadores, empiezan a hacer sus actividades, y en la noche empieza a escuchar los pasos, pero ya más cerca. O sea, de una persona que estaba caminando, pero ya, digamos, muy cerca de la puerta de acceso, o sea, como para ya entrar a la casa. Y él empieza a pensar y dice, si habrá una persona, si me estarán, digamos, no sé, güey, alguien quiere entrar. Entonces trata de dormirse, trata de no pensar cosas que no, porque ya había tenido como un antecedente. Sí. Y empieza a escuchar los pasos, pero en el techo de la casa. Ah, cabrón. Sí. Y empieza a escuchar pa. Entonces dice, no, a fuerza hay alguien aquí, güey. A fuerza hay alguien aquí. Sale a buscar qué onda en la entrada y a buscar qué onda en el techo, pero se da cuenta que justamente al lado de la puerta principal de la entrada a su casa están el mismo par de botas que había visto un día antes, güey. Entonces agarra y dice, no, o sea, esto ya no me cuadra. Sí. Y entonces al día siguiente, en la noche, él empieza a hablar con todos los trabajadores y los empieza a cuestionar y les empieza a decir, ¿quién me está espiando? ¿Quién me está vigilando? Y todo, señor, le juro que no. Y bueno, les agarra el fin de semana, los trabajadores se van a descansar, y ese día en la noche él empieza a escuchar pasos, pero ya adentro de su casa. Digamos, en la entrada había una escalera para subir a su habitación. Sí. Pero en la parte lateral de la escalera, digamos, ahí tenía su comedor y luego tenía su sala. Pues al final es una casa de rancho, o sea, son casas grandes, ¿no? Y él empieza a escuchar que una persona empieza a caminar por su comedor, porque todo el piso del rancho, o sea, de la casa, era de madera, güey. Entonces sonaba. Pero tenía duela. Tenía duela, ajá, pero ya ves que suena más fuerte que a lo mejor si tuvieras piso normal, güey, ¿no? A lo mejor sí te amortiza más, pero no. Y aquí empezaba pum, pasos así de una persona que estaba merodeando adentro de la casa, pero pasos fuertes, güey. Entonces, este señor se para y baja corriendo, pues con lo primero que encuentra, con lo primero que agarra a la mano, que era pues una escoba. Entonces baja ahí con su palo de escoba a tratar de pues ver quién se metió a su casa, y encuentra justamente en la sala ese par de botas, esas botas de plástico. Ah, chingado. Ajá. Y entonces el señor dice, no, güey, esto no está bien. Entonces el señor, en su miedo, se compra una pistola. Sí, porque con el pinche palo de escoba no le iba a hacer. No le iba a hacer nada, güey, pero dijo, mejor un pinche plomazo y órale. Sí, pero al final es pues en ese momento, ¿qué haces, güey? O sea, ¿no? No, pues agarras lo que tienes, ¿no? Lo que te encuentras, güey. Sí, un güey dijo, agarra un bat, le digo, pues ni veis juegas, cabrón. pero bueno, pues este güey agarra, compra la pistola y la pone abajo de su almohada. Entonces, él ya no podía dormir, güey, porque él estaba esperando, pues, que otra vez se volvieran a meter a su casa. Y empiezan las escaleras a escuchar, güey. Como si alguien empezara a subir las escaleras,
para entrar al cuarto principal de este güey. Y entonces agarra y dice, no, alguien está subiendo las escaleras, o sea, viene para mi cuarto. Entonces, cuando él reacciona, se da cuenta que la puerta, digamos, la chapa de la puerta, se empieza a mover como si alguien quisiera entrar al cuarto y estuviera moviendo constantemente la puerta. Ya ves que tiene un ruido particular, ¿no? Sí, cuando truenan la chapa. Sí, empieza a mover la chapa. Y entonces él se para y agarra la pistola. Se va corriendo hacia la puerta. Abre la puerta. Y alcanza a observar que ya por, digamos, el final de... perdóname, como a la mitad de las escaleras, ve a una persona, o sea, una silueta, como con una... Sí, pues una silueta de una persona. Y entonces él lo primero que hace, pues, es detonar el arma. Y entonces le pega así como 3 detonadas. Y de repente como que se ve que cae esa sombra. Y entonces cuando él prende la luz y baja corriendo las escaleras, se encuentra solamente un par de botas digamos en el primer escalón de las escaleras hacia su cuarto, güey. Sí. Y entonces el güey dice, no, esto no es normal. La señora quedó tan traumatizada por todo lo que vivió, lo que te estoy platicando, ajá, que la señora la tuvieron que meter a una institución mental porque la señora estaba bien traumada, o sea, todo el tiempo pensaba que alguien había entrado a la casa, o sea, quedó como que tocadiscos, güey. Y este señor terminó vendiendo el rancho. Esta historia que yo te estoy platicando, sí, la contaron en un programa de televisión. Ajá. Cuando yo escuché esta historia y me quise documentar y me metí, efectivamente en varios periódicos de Guadalajara salía la historia de las botas del rancho. Y entonces, pues ahí esa es mi primera historia, con esta arranco. Está cabrón. Ahora está sí cabrón. Que está macabrón. Está macabrón, está macabrónica. Pues sí da cierto, no sé, ciertas sensaciones. De hecho es lo que te quería platicar, ¿no? Para invitar a los amigos que nos están viendo y escuchando. La idea de este programa, pues, es precisamente de que, pues, todos hemos vivido algún momento paranormal. Uh-huh. A pesar de lo escéptico que pudiéramos ser nosotros. Sí. De repente dices, no, pues yo no creo en fantasmas o en brujas o en vampiros o en estas cuestiones, incluso en ovnis. Sin embargo, a todos nos ha pasado una cuestión donde el corazón late más rápido. Dices, güey, ¿por qué me está pasando esto a mí, cabrón? Sí. Y todos tenemos una historia, ¿no? Una historia que contar. Entonces la invitación es de que pues, nos las hagan llegar, porque a final de cuentas, muchas veces salen, pero así como que en una plática muy informal y de repente, no, pues que a mí me pasó esto, ¿no? Haciendo un recuento en los últimos días, por ejemplo, en la inundación en 1972 en Silao, cuando se cayó la mitad del pueblo, aquí en Silao, Guanajuato, hay 1000 historias acerca de la gente que falleció ahogada. Pasado mañana se cumple, bueno, el 19 de septiembre se cumplen, se conmemora pues esta parte del terremoto que golpeó en el 85, cuando la gente pues estaba apenas por levantarse y de repente pues se murió y muchos dicen pues es que no sabía que estaba muerto, ¿no? O sea, veías como que entes o escuchabas ruidos, o hay también 1000 historias aparte de los fantasmas que se inventaron, pero también mucha gente tiene esta sensibilidad de poder apreciar, de poder sentir ciertas
cuestiones, no sé, ciertas energías. Energías. Sí. Unas muy positivas y unas muy negativas, o unas así media raras, ¿no? Entonces, la que les voy a contar ahorita, sí, échale. Yo la titulo Escalera al Cielo. Ok. Escalera al Cielo. Es una historia que me pasó a mí en lo personal. Les comento, yo soy muy escéptico a pesar de que escribo terror. Y yo creo precisamente por eso como que me da la pauta, ¿no? De tratar de encontrar a lo mejor alguna cuestión ahí como que... Paranormal, güey. Paranormal. Y yo lo que más bien les puedo comentar es de que la energía sí se siente, o sea, sí se siente. Y la historia que les platico es esta. Mi abuela en 1992 más o menos, uh-huh, vivía en Monterrey, en una colonia regular, cerca del Tecnológico de Monterrey. No llegaba a ser las mansiones de los grandes empresarios, sin embargo era una casa bien, pero contrastaba con las de los vecinos, o sea, era una casita pequeña, y a los demás pues sí había casas como que muy residenciales, ¿no? Esta casita estaba en medio de un patio, tenía un jardín al frente, tenía a los lados y atrás tenía un patio. Cuando yo iba de niño a la casa de mi abuela, me llamaba mucho la atención que había una escalera que daba al techo. O sea, no tenía segundo piso, pues. O sea, era así la escalera al techo, nada más a lo güey. Sí, a lo güey. De hecho, tenía como un tipo unicel y obviamente, pues arriba estaba enjarrada, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre me preguntaba, dije, ¿a quién chingados se le ocurrió hacer una pinche escalera que no da a ningún lado? ¿No? Tecnología albañil mexicana, ¿no, güey? O sea, yo no tenía idea por qué estaba así. Sí. Ya después entendí que, pues obviamente era una construcción que estaba hecha por un proyecto que estaba hecho en partes, ¿no? Esa casa la rentaron cuando se utilizaban las rentas congeladas. Uh-huh. La rentaron no me acuerdo si por 10 años, entre mi papá y mis tíos. Y los dueños, curiosamente, vivían en una colonia popular. En Monterrey. Que tú decías, oye, entonces, ¿por qué no viven en su propia casa? ¿Por qué no viven en su propia casa? Total que hicieron el contrato, vivieron ahí durante muchos años, ahí vivió mi abuela. Yo por cosas del destino, pues me fui una temporada a Monterrey, regresé a Monterrey, y mi abuela salió a San Luis Potosí, me dijo, aquí te dejo las llaves, te voy a pedir un favor. Por favor, no entres al cuarto de las brujas. No entres al cuarto de las brujas. Tú decides, oye, puta, gracias, pues ¿no? Sí. Dije, soy curioso, pero también soy muy respetuoso, sí, ¿no? Sí. Apenas acababa de cerrar la puerta mi abuela y yo ya estaba en el cuarto de las brujas, ¿no? Uh-huh. O sea, más bien, pues entré y mi primer impacto fue de que vi a mi abuela y dije, cabrón. Uh-huh. Vi una viejita, pero así con todas las características de mi abuela. Ya después me di cuenta que era un display y mi abuela no quería que entrara a ese cuarto porque pues ahí tenía un tendedero pues con su ropa íntima, ¿no? Uh-huh. Total, yo entraba y salía a la casa mientras trabajaba, me iba a trabajar y luego me iba ya. Como no tenía regadera en la chamba, iba y me bañaba en la casa de mi abuela, nada más a eso iba, a lo mejor a ver un rato televisión y a estar ahí un rato, ¿no? Les voy a decir la fecha exacta, ya me acordé. Fue en junio de 1994. ¿Por qué me acuerdo? No porque tengo una super memoria, sino porque era el Mundial de Fútbol de Estados Unidos. Sí. En donde yo trabajaba no teníamos televisión y les dije, pues denme un chance de ir a ver el partido de la selección. Estando en la casa de mi abuela, en la cocina, está la mesita, estaba el refrigerador enfrente, la televisión, fui y compré un six de cervezas, mis cigarritos, ya me puse ya previo al partido, una botana y todo. Me dio tanto miedo. O sea, estando en un ambiente como que futbolero, uh-huh, me dio tanto miedo que la verdad no soporté y me apagué la tele, me llevé mis cheves y me fui, ¿no?
O sea, ¿te dio mala vibra o qué? Mala vibra, pero a lo cabrón, o sea, a lo cabrón. Y vaya que yo no soy miedoso en ese sentido, o sea, la verdad. Pero sí me sentí muy mal, y no era precisamente por el cuarto de las brujas, ni mucho menos. Era la cocina, o sea, era la cocina la que se sentía. Pasaron muchísimos años. Una de mis hermanas se fue a estudiar medicina a Monterrey, y ahí estuvo un tiempo viviendo. Tenía un cráneo. No sé si era de verdad o no, tampoco no quiero investigar. Sí. El chiste es que se lo movían del lugar, lo dejaban en una parte y luego se lo movían. Y yo le decía, ¿pero cómo te van a mover el pinche cráneo? Pues me lo mueven, lo pongo en un lado y luego me lo ponen. Oye, o sea, aparte que la casa estaba embrujada, güey, todavía tenía un cráneo ahí. Tenía un cráneo, sí, tenía un cráneo. Ok. Pasan los años y una vez me estaba echando unas cheves con mi mamá. Y dato curioso, yo creo que como que mi mamá en ese sentido de como que de liberarte así ya con un poquito de alcohol, empezamos a platicar de este tipo de temas paranormales, y le dije, la única vez que he sentido este miedo, esta mala vibra, es en la cocina de la casa de mi abuela. Dice, pues que no te sabes la historia. Dije, puta madre. Digo, pues no, pues, me lo hubieras dicho, cabrón. Hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Sí. Digo, para empezar, porque esta es la pinche escalera al cielo, ¿no? Dice, mira, va así. En Monterrey vivía una persona que se dedicaba a la construcción, un albañil, que estaba muy enamorado de su novia y quería lo mejor para su novia. Entonces, en aquel entonces era una de las colonias pues, más fresas, sin llegar a ser las residenciales que hay hoy en día, y compró un terrenito y dijo, pues para cuando nos casemos, empezar pues aquí a hacer nuestra vida. Entonces el maestro pues empezó a hacer su casa bien hecha, bien estructurada, en una zona pues bien, y buscando precios como todos, fue a una fotografía para ver en cuánto salía en el estudio fotográfico la fotografía de su boda. ¿Cuál fue su sorpresa? Que en el escaparate donde ponen los ejemplos de las fotografías ya enmarcadas, estaba precisamente su novia con otro vato. No. Entonces este cabrón, pues haz de cuenta que le rompió en el corazón, ¿no? Y no tuvo otra opción. Vamos a la chinga. No tuvo otra opción que irse a la cocina, y en la pinche viga que está ahí se colgó. O sea, agarró la cuerda, se cuelga, se deja caer justo donde estaba yo sentado ahí en esa mesa, ¿no? Entonces, pues las energías, güey. Muy, muy, muy cabrón. Hoy en día esa casa la destruyeron. Digo, a final de cuentas sí contrastaba porque era muy pequeña en comparación de las otras. No digo que la hayan destruido por una cuestión paranormal, ni mucho menos. Pero por eso nadie quería rentar esa casa, ¿no? No, pues tienen su sano juicio, güey. Tienen su sano juicio. Va a rentar una casa donde se ahorca una persona en la cocina, ¿no? Entonces, esto se los comento porque cada que me acuerdo y que luego se me vuelve a erizar la piel, ¿no? Sí, pues cómo. Digo, no. Dije, no manches, o sea, ¿cómo estás así sentado? Y tipo, estuviste, no sé, sí, güey. Sexto sentido, ¿no? Así como que veo muertos, pues no los veía, o sea, la neta, pues no lo veía. Pero sí lo sentí, o sea, sí lo sentí. Sí sentiste la energía, güey. Sí sentí la energía. Entonces, esta es la historia de escalera del cielo, Poncho. Espero te haya agradado. ¿No? Está muy buena, güey. No, está muy buena. Lo que pasa es que sí es verdad lo que tú dices, güey. La neta es que somos energía. Y fíjate que una vez me parece que en Japón, un profesor de universidad hizo un experimento de energía, güey. Entonces puso como en unos toppers arroz con agua y puso 3 toppers, ¿no? Entonces uno puso energía positiva, al otro topper le puso energía negativa y al otro topper le puso olvidado o indiferencia, esa era la palabra correcta. Entonces todos los estudiantes tenían que llegar al salón y decir
hola arroz, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? Y iban con el otro arroz y ay, pinche arroz feo, y el otro ni lo pelaba. Pasó un mes y el arroz positivo, digamos el arroz que todo el mundo le tiraba buena onda, el agua del arroz estaba blanca, obviamente por el almidón del arroz, pero estaba blanca, ¿no? El agua, digamos, del arroz olvidado estaba como que empezándose a pudrir, y el agua del arroz que todos les mentaban la madre todos los días estaba negra, güey. Negro. Sí. Entonces esa energía. Bueno, pues Sí, de hecho parece una jalada, pero también lo vemos con las plantas, ¿no? también, pues sí, todo es Con las energía, plantas, sí. todo es energía, güey. Con las plantas, lo sienten con las mascotas, con el ambiente, Todo es y energía. más con nosotros mismos, ¿no? Claro. Cuando ves a alguien que realmente tú dices, güey, o sea, hazte para allá, cabrón, o sea, la neta, ¿no? Lo que pasa O hay es otros que al contrario, la atracción es tan fuerte que luego llega a ver como que un buen clic ahí, ¿no? Es que cuando tú entras a un lugar y dices siento mala vibra, esa es la palabra, ¿no? Aquí siento mala vibra, es porque tu cuerpo suelta diferentes químicos y tú lo transpiras por los poros, güey, y eso las demás personas lo perciben, güey. Es algo también científicamente comprobado. Pero bueno, vámonos a mi historia. A ver, échale. Esta historia, y mira, te la voy a platicar, pero también te la voy a leer porque me documenté bastante para esta historia. Ok. Resulta que hay una historia que se llama Los Niños Verdes de Woolpit, Ok. que es uno de los misterios del siglo XII, y ahorita me vas a entender por qué. O sea, el pueblo se llama Woolpit. Desde el siglo XII hay una leyenda que cuenta sobre unos niños verdes que encontraron en una trampa de lobos. Esto pasa en un pueblo inglés cuando empiezan a escuchar gritos de unos niños, de dos hermanos, que están atrapados dentro de un pozo. Este hallazgo que los habitantes del pueblo hacen no hubiera pasado a la historia o no hubiera sido relevante si no hubiera tenido una particularidad estos niños. Estos niños tenían la piel de color verde, güey. Además de la apariencia que ellos tenían, los aldeanos quedaron medio asombradones por el idioma que los niños empezaron a hablar. Algunas personas empezaron a identificar o trataron de identificar este idioma de estos niños con un idioma entre flamenco y neerlandés, pero en realidad era un idioma que no tenía semejanzas con el inglés, o sea, ni con el alemán, ni con el español, ni con el francés, o con ningún tipo de lengua africana que se tuviera registro en ese tiempo. Entonces, dijeron, los niños, o sea, el idioma que los niños están hablando, nosotros no lo entendemos. Le pusieron los niños verdes de Woolpit por el nombre de la localidad donde encontraron estos niños, que está en el condado de Suffolk, en Inglaterra, que obviamente en los periódicos locales lo empiezan a difundir, y también sobresale mucho porque esta es una historia que sale en un libro, y ahorita te voy a pasar el nombre y la data de todo. Sí. En el momento que rescatan estos niños, ven y se dan cuenta que los niños se encontraban en un grave estado de desnutrición. Y lo que le llama la atención a todos los aldeanos del pueblo es que les trataban de dar comida y los niños no la aceptaban, no la querían. Al poco tiempo de haber encontrado a estos niños, el niño pequeño, pues ya muy débil,
fallece. Y bueno, pero la niña sobrevive. Y ella se vuelve una mujer adulta y aprende a hablar inglés. Ahí perdón que te interrumpa, ahí no me mencionan más o menos cuántos años tenían. Sí, ahorita te digo todo ese dato. Y bueno, resulta que la niña aprende a hablar inglés y obviamente platica lo que le pasó, ¿no? Se calcula aproximadamente que el niño tenía entre 7 y 8 años. Esto posteriormente lo dice la mujer. A la chava que sobrevive le ponen el nombre de Agnes. Y ella se vuelve sirvienta y le enseñan a hablar el idioma de inglés. Y cuando ella aprende a hablar inglés, le preguntan, pues, ¿qué onda? O sea, de ellos dónde vivían o qué hacían ahí en ese pozo donde ellos los encontraron. Y ellos dicen y aseguran que vivían en un país con cavernas y paisajes subterráneos. O sea, ellos aseguraban que vivían en el subsuelo de la tierra, o sea, que vivían en cavernas. Y explicó que el sitio donde ellos vivían era un lugar en donde los atardeceres eran eternos, o sea, no existía la noche. Y que había un río que separaba su tierra de otra tierra más iluminada, que ellos nunca cruzaban porque lo tenían prohibido por el líder de la aldea donde ellos vivían. Según el relato de ella y de su y lo que comentaba de dónde provenía ella y su hermano, ella decía que ellos venían de una tierra que se llamaba San Martín, donde aseguraba que el sol, donde el sol nunca brillaba y que había llegado a la superficie por los túneles de una cueva que recorrieron durante días. Viene una pregunta interesante antes de tocar el tema del libro de Angla Karum, que es el libro de Ralph Coggeshall. Se lo repito, Ralph Coggeshall, que fue publicado en 1189, en el año 1189. Entonces empiezan a preguntarse si la historia era una realidad o un mito. Entonces aquí en un segmento dicen: la historia fue documentada en 2 obras escritas en latín, que cuenta con los testimonios de los pobladores, que se llama Historia Rerum Anglicarum, o sea, la historia de William de Newburgh, así se llama este güey, y las crónicas de Anglicarum, las crónicas de Inglaterra de 1220 de Ralph Coggeshall. Y ahí es la primera vez que tocan el tema de los niños verdes de los niños verdes. De los niños verdes. El libro de... Lo que pasa es que está raro, está raro el nombre, ¿no? Es un pueblo inglés, Wolf. Sí, el pueblo se llama Woolpit. El pueblo Woolpit, y sí es un pueblo inglés. Y bueno, de hecho el logo del pueblo son 2 niños verdes. De hecho sale ahorita, la gente lo está viendo en su pantalla, a la pantalla de su casa. Y pues bueno, el libro de Newburgh, que es un historiador inglés que vivió en el siglo XII, hacía muchas historias, principalmente sobre las fuentes de las historias medievales, y abarcaba desde el reinado de Guillermo el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León. Ahí se hace popular lo que ocurre en el pueblo de Woolpit. Sí. Posteriormente a esto, el historiador, el que crea la historia en el libro, pero aquí quiero subrayar y quiero acotar una cosa. Sí. Este historiador hizo esta historia de los niños basado en documentación
con los pobladores y habitantes del pueblo de Woolpit. No fue que él haya inventado la historia, supuestamente. Y el pueblo de Woolpit cree en la historia y dice, es que esto sí pasó, que su logo del pueblo pues son los niños, es como su representativo, ¿no? Y bueno, el historiador aclaró que para él el extraño episodio de la época del rey Esteban había sucedido en realidad. Él asegura y dice, me tengo que rendir ante el peso de tantos testimonios y de la calidad de los manifiestos. Entonces, bueno, ya posteriormente a eso, él hace la crónica de la historia recopilando el 95% de los testimonios del pueblo de Westwood de ese año, ¿no? Y ahí saca la historia de los niños verdes. ¿Qué pasó después con esta chava? Bueno, primero que nada, hay interpretaciones de expertos y de científicos que tratan de entender por qué los niños que encontraron tenían el color verde, en un sentido científico. Y sí. Entonces algunos médicos sugieren que podían los niños haber padecido una enfermedad que se llama clorosis. Cabe resaltar que los niños lo único que comían eran chícharos. Ya posteriormente, cuando la niña, digamos, tuvo una educación y todo el rollo y empezó a comer proteínas, etcétera, ella empezó a perder progresivamente la tonalidad verde en su piel. Muchas de las enfermedades de cambio de piel, en este caso de colores y matices verdes, existen actualmente y sí se consideran como la enfermedad verde, o sea, la clorosis. Y es una rara afección causada por la anemia y que se caracteriza por tintes verdosos en la piel. Sin embargo, otros especialistas afirman que la clorosis nunca llega a tomar color verde en la piel, sino que se trata de pigmentaciones menores. O sea, ahí hay como que un choque, digamos, de contradicciones científicas, ¿no? O sea, unos dicen, sí, efectivamente, llegas a tomar esta tonalidad por principios de anemia. Eso quiere decir desnutrición, pero aparte altos consumos de vegetales y bajos consumos proteicos. Y luego respecto al idioma que yo te platicaba, que te había platicado que mucha gente lo comparaba con un idioma flamenco neerlandés. Aquí dicen, referente al idioma desconocido, algunos historiadores insinuaron que se podía tratar del flamenco con una variedad regional de idioma neerlandés que se hablaba en el norte de Bélgica y en el sur de Países Bajos. Obviamente sabemos que lo que son Países Bajos, o sea, que en Países Bajos no solamente es Holanda, o sea, Holanda pertenece a Países Bajos, pero son aproximadamente 13 países. Y Bélgica, pues no sé por qué lo consideran Países Bajos, pero bueno. Pero es la cercanía entre Bélgica y Países Bajos hacia Inglaterra es muy cercana, o sea, no es una distancia muy, vaya, no te estás yendo a Japón, cabrón, ¿no? Sí. Y luego ahí se teoriza que como existían importantes rutas marítimas que unían Gran Bretaña con el continente, a través del pueblo de Woolpit pasaban personas que hablaban diferente tipo de dialectos. Entonces, la gente científicamente empezó a tratar de desmentir por medio de argumentos racionales porque los niños hablaban diferente y porque tenían un color de piel diferente. Aquí lo que me llama la atención sobre esta historia es que a pesar de que los científicos quisieron argumentar no, pues ellos tienen el color de piel porque tienen esta enfermedad, o ellos hablan este idioma porque los canales de comunicación marítimos iban al pueblo de Woolpit. Sí, pero aquí lo que llama la atención es la versión de la joven,
en este caso, la niña que sobrevivió, Sí. que se llama Agnes. Y entonces Agnes dice, no, yo vivía en el subsuelo, yo vivía en un lugar donde nunca acababan los atardeceres, y así, y así, y así. Y entonces ella asegura que ellos se perdieron buscando recolectar bayas y chícharos y todo lo que comían para la tribu, y que ya posteriormente fue cuando se perdieron de las rutas y salieron a la superficie y cayeron en esa trampa de lobos donde fueron encontrados, o en ese pozo donde fueron encontrados. Y bueno, esta chava posteriormente se casó, tuvo un hijo y al final terminó teniendo el color de piel normal. Esta es mi historia de los niños verdes de Guzmán. Sí, fíjate, ahorita que estabas hablando de la pigmentación, se me vino a la mente una cuestión de repente como cuando estás come zanahorias, ¿no? Que agarras un tono así medio naranja, medio rojizo. Yo pensaría que igual por estar comiendo tantos vegetales, en este caso chícharos, pues obviamente pues el color verde, ¿no? Pero la bronca es pues cómo llegaron ahí, o cuántos viven ahí, o todo este rollo, ¿no? Pero sí está interesante, y lo que más me llama la atención es de que, como tú bien comentas, que lo mantengan como un ícono. O sea, este que acabamos de ver de los niños verde, que el pueblo lo mantenga como un ícono y que lo reconozcan de ese modo, ¿no? O sea, está interesante pues de que ellos se den a conocer a nivel mundial por medio de este suceso, ¿no? Sí. Fíjate que el tema de lo de la piel naranja también es una enfermedad, y Tienes que tratar de entender lo que estaba pasando, porque pudiste saber pensar que era incluso a lo mejor un animal, ¿no? Lo que pasa es que la gente siempre le tiene miedo a lo desconocido. Siempre la gente le va a tener miedo y le va a tener morbo a lo desconocido. Esa es una realidad, es un instinto natural. Entonces, si de repente es como si salimos tú y yo a la calle y vemos un güey morado, pues obviamente nos va a llamar la atención. En este caso, ahorita, en la actualidad, ya hay más avances científicos y fundamentos, digamos, en materia culturalmente hablando, pero en el siglo XII, ¿qué chingados ibas a tener de pinche información? Y te encuentras unos niños verdes que hablan en otro idioma, pues yo creo que sí te saca ahí un sustito, ¿no? Pero sí, sobre todo porque pues no puedes tomar, ¿cómo te diré?, las evidencias, ¿no? Uh-huh. Hoy en día pues ya, pues tú sabes que pues todos traemos un teléfono, cámara, grabadora, grabas, ¿no? Esta parte de, pues como que vi algo raro en el cielo y lo grabas, ¿no? Es más fácil tener acceso a digamos, de una otra manera, a la información de manera rápida. Sí, no, pero sobre todo a tener estas documentales, uh-huh, ¿no? Estos testimonios que dices, pues yo lo grabé, ¿no? Que pudiera ser un efecto óptico, pudiera ser pues mil cosas, ¿no? Pero bueno, Hablando, sí. Pero ahí está la historia de los niños verdes de Guzmán. Pues te va mi buen. Sí, nada más así un paréntesis, ahorita que hablamos de efectos ópticos, Uh-huh. Salí de la chamba con una compañera hay una carretera de donde estaba trabajando a una tiendita, ¿no? Y dije, pues vamos por unos refrescos, ¿no? Para seguir aquí en las labores, ¿no? Ya era noche, es la única tiendita que cerraba muy tarde, era como a las 11 de la noche. Salimos, había una rampa ahí en el estacionamiento, ya estábamos por cruzar la carretera para llegar a la tiendita, y de repente que siento como que me agarra así el brazo, pero sentí que como que me enterró las pinches uñas, ¿no? Uh-huh. Digo, espérate, cabrón. Dice, ¿no estás viendo? Yo para eso ya había visto la luna, pues Uh-huh. se veía poca más. Le digo, ¿qué traes o qué? Dice, mira. Yo le dije, ¿qué pedo, cabrón?
estaban las nubes, no te miento, se veían así, dije, cabrón, cabrón. Volvemos a lo de las sensaciones. Sí. Mi corazón empezó. Sí, porque no es algo normal. Pero me emocioné. O sea, sí me emocioné porque lo tenía aquí, luego. Dije, no mames. Dije, qué pedo. Oye, si te hubieran abducido, güey. Y si te hubieran abducido, ¿no? Dice, si es lo que estamos viendo. Le digo, pues no sé, pero se ve poca madre. Nos metimos corriendo, dijimos, a lo mejor estamos mal, ¿no? A lo mejor estamos alucinando. Y le hablamos a un compañero, le digo, ven, güey, sé qué pasó. Y nos dice, puta madre, para eso me hablaron. Y se metió. Y yo veía así las luces y pues no se movió, o sea, seguían dando vueltas, por ejemplo. ¿Qué pedo con eso? Sí, o sea, no, ajá. No, es que no entendía qué estaba pasando. La verdad no entendía qué estaba pasando. Me metí. Le digo, ¿qué traes? Es el festival de cine. Le digo, ¿el festival de cine? Desde el centro de la ciudad, aquí de Guanajuato capital, en el GIF, estaban haciendo un promocional en las nubes y se estaba viendo. Pues eran los cañones de luz. Los cañones de luz, cabrón. Pero esa sensación nadie me la quita. Sí. Esa sensación nadie me la quita. Bueno, eso es con respecto a la sensación. Sí. A la sensación que tienes al ver o al creer que estás viendo algo que de momento no le encuentras alguna explicación. A continuación, y muy a propósito del mes de septiembre, hoy no trato de los temblores, pero sí me recuerda mucho el 11 de septiembre, de las Torres Gemelas. Como les comento, normalmente hago un cuento de algo que pasa diario y lo publico. Entonces, si me permiten, voy a leer dale. esta parte que se llama Pasión en las Torres. Recordando un poco lo sucedido el 11 de septiembre del 2001 en la ciudad de Nueva York, les dejo este pequeño cuento. Es una historia de amor, es una pasión en las torres. Su nombre era Andrea, era una chica muy guapita y chaparrita, con unos ojos que parecían como dos soles iluminando mi vida. Era una joven empresaria que tenía su despacho en el World Trade Center en Nueva York. Era muy lista, inteligente y con una personalidad formidable. La conocí por internet hace más de 2 años. Intercambiamos fotografías y de vez en cuando nos hablábamos por teléfono. El día 11 de septiembre era muy importante para mí. Ya que emprendería aquel vuelo que por fin nuestros cuerpos se unirían, más allá de una mera cuestión sexual. Era el encuentro entre estos dos mundos paralelos en los que creíamos que nunca se unirían. Me fui a la sala de fumadores, estaba un poco nervioso, no tanto por el vuelo, sino por el hecho de ver con mis propios ojos a aquella bella muñeca. El vuelo parecía tranquilo dentro de lo que cabe. Lo que no podría olvidar fue aquel momento en el que se levantaron varios hombres y se pusieron un tipo paliacate en la frente. No entendía muy bien lo que decían, hablaban árabe entre ellos. Fue hasta después de varios minutos en los que comprendí lo que estaba sucediendo. Secuestraron el avión. Cambiaron el rumbo de nuestra trayectoria precisamente a medio vuelo. Nos dirigíamos hacia Nueva York. Tomé el celular y le llamé a Andrea. Hola, le dije preocupado. Hola, amor, ¿ya llegaste?, me preguntó aquella bella ejecutiva. Andrea, estoy en problemas, no puedo hablar mucho. Secuestraron el avión. No sé mi destino, pero quiero que sepas lo mucho que te quiero. Te deseo lo mejor en tu vida. Cuídate mucho, amor. Lo demás es la historia que ustedes ya saben. El avión se impactó de lleno contra una de las Torres Gemelas. El caos era inimaginable e incalculable. Los noticieros de todo el mundo transmitían en vivo y en directo hacia los millones de televidentes. Hay algo que ustedes no lo saben. Cuando se da el impacto contra aquellos cristales, fueron milésimas de segundo
antes de que ocurriera la explosión. Fue en ese momento que sentí como algo me jalaba hacia el exterior del avión. De pronto, estaba en medio de papeles, vidrios y fierros retorcidos, pero estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Dentro de las llamas, alcancé a ver la ruta de evacuación y me dirigí hacia la parte de la salida de emergencia. Caminé deprisa, se escuchaban las sirenas, el llanto de personas y mucho ruido. El humo y el polvo impedían ver por dónde me dirigía. Fue entonces que choqué con una persona que estaba tirada en el descanso de las escaleras, en aquel inolvidable piso. ¡Corra!, le grité. Me rompí la pierna, me dijo angustiada aquella joven mujer. Fue entonces cuando reconocí su voz. ¿Andrea?, le pregunté. ¿Fernando? Aún con miedo. ¡Estás vivo! ¡Estás vivo! Me dio un abrazo inolvidable. Nos unimos en un solo ser con un pequeño beso dentro de toda aquella confusión del desastre. Por fin nos unimos, muñeca, le dije. Dios nos ha hecho justicia. Nos tomamos de la mano y continuamos descendiendo los escalones. Ya no había dolor, no había prisa, no sentíamos nada. Solo aquella sensación de haber unido dos mundos que parecía que nunca se tocarían entre sí. Alcanzamos a escuchar el segundo avión estrellarse contra la torre de enfrente. Las sirenas, los gritos, el ruido era muy fuerte, pero eso ya no importaba. La torre donde estábamos cayó hasta sus cimientos y en medio de aquel mundo en desgracia, caminamos por las calles de Nueva York dirigiéndonos hacia la eternidad. ¡Órale! ¡Qué buena onda, cabrón! Pues, espero les haya gustado, la verdad. Güey, hasta la pinche piel chinita se me puso. Está buenísima, güey. Está buenísima. Bien chingona. Yo creo que a la gente del auditorio le va a gustar mucho esta historia, güey. Esperemos que les agrada. Por la conmemoración muy a propósito de este mes de septiembre, ¿no? Uh-huh. Está buenísima. Oye, y bueno, yo con esta cierro, ya te falta una a ti, pero fíjate que estuve viendo una teoría conspiranoica, güey, sobre Donald Trump. Donald Trump. Y esta teoría conspiranoica es de que dicen, supuestamente, que Donald Trump es un viajero del tiempo. Ah, cabrón. Sí. Y bueno, te voy a empezar a leer pues cuáles son los argumentos porque dicen que este güey es un viajero del tiempo. Todo inicia en 1893, cuando se escribe un libro que se llama Marvelous Underground Journey, es decir, el maravilloso viaje subterráneo, en español. En dicha novela se narra las aventuras de alguien que se llama el Barón Trump. Pero fíjate la fecha, güey, 1893. Y el Barón Trump habla sobre un niño aristocrático que, aburrido de su vida lujosa, viaja a Rusia y ahí se encuentra con unos túneles que lo transportan a mundos mágicos. Estos últimos datos comienzan a coincidir con aspectos de la vida del 45º presidente de los Estados Unidos, o sea, Donald Trump. El nombre del hijo del protagonista, el nombre del hijo del protagonista es el mismo nombre del presidente de Estados Unidos, güey. La historia escrita por Ingersoll se llama Ingersoll Look Good. No trascendió en la época porque fue un cuento que él hizo, que se había publicado porque otras historias como Alicia en el País de las Maravillas, que fue en 1865, y El Mago de Oz, que fue en 1900, eclipsaron, digamos, la atención de la gente.
Por eso este libro no fue tan trascendente hasta que Donald Trump fue presidente. En el 2016 el libro cobra importancia, ya que digamos, este joven, el viajero del tiempo, se llama igual que el hijo de Donald Trump. O sea, después en Marvelous Underground Journey, el Barón Trump tiene un mentor llamado Don, que Don es el diminutivo de Donald, güey. Y aquí varias personas en Twitter y bueno, varias gente en redes sociales empezaron a mencionar que era una coincidencia, y de ahí empezaron como que a echarse un clavado en la historia de este libro. El autor saca una segunda parte en 1900, la cual se titula The Last President, o sea, el último presidente. En dicho libro se habla de un presidente que antes de llegar al poder ya era un hombre muy rico que vivía en la Quinta Avenida de Nueva York, bajo la promesa de ser el salvador del hombre común. Curiosamente, en la Quinta Avenida de Nueva York está el edificio Trump. Curiosamente ahí vivía el presidente Trump. Ok, entonces haciéndote una sinopsis para que la gente vaya agarrando el hilo. En la víspera del 3 de noviembre de 1896 se ha elegido a un salvador del hombre común, y aquí en el libro dice: y el pueblo arde con expectación y pavor. Muchos se están organizando bajo la dirección de anarquistas y los socialistas. Entonces sale el libro de este compadre que se llama Last President, y todos los internautas empiezan a explicar que este libro es un libro de ciencia ficción. Bueno, decían que cómo era posible que en el libro de Last President fuera a ganar la presidencia de la República un hombre rico, como lo que pasó con Donald Trump. Pero sí, lo que hizo y desató un sinnúmero de protestas por parte de los opositores fue que dicho panorama no parecería de ser una predicción de las elecciones de Estados Unidos del 2016, pues en varios países detractores de un presidente electo toman las calles para manifestar sus negativas. Sin embargo, se menciona que el último presidente, hay algo chistoso porque sale el nombre de Mike Pence. Mike Pence, en el libro del último presidente dicen que un señor Pence, o sea, coincide con Mike Pence, ajá, iba a ser un funcionario de brazo derecho del presidente Trump, y resulta ser que Donald Trump, cuando consigue la presidencia del 2016, vuelve vicepresidente a Mike Pence. O sea, otra coincidencia. Dice: en este momento de la teoría introducen a Nikola Tesla, que es un inventor de orígenes serbios, que posteriormente se nacionaliza estadounidense. Tras la muerte del famoso científico en 1943, que de hecho murió en un hotel, murió en una habitación de hotel en miseria. Ok, cuando él muere, cuando Nikola Tesla muere, el FBI allana la habitación y todos los libros y todos los documentos de Nikola Tesla. Se los chinga el FBI para incautar varios documentos con el fin de que los especialistas analizaran a profundidad, pues, todo el pedo que traía Nikola Tesla. Sí. Uno de los especialistas, que fue John G. Trump, el físico e ingeniero estadounidense que en 1983 recibió la Medalla Nacional de la Ciencia e incluso fue miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Lo más importante de esta teoría es que está relacionada con Donald porque se trata de su tío. De acuerdo con informes de
History, el FBI no reportó grandes hallazgos en los documentos de Tesla, cosa que es mentira. Pero hay quienes creen que sí lo hicieron, y entre estos documentos que incautaron está los inventos del genio fallecido, donde él dice que había una máquina del tiempo y que John G. Trump se encargó de descubrir cómo funcionaba. Así es como la familia Trump se familiarizó con los viajes en el tiempo para agregar más misterio a la trama. La creadora de la teoría menciona que el día en que supuestamente nació Donald Trump, que fue el 14 de junio de 1946, hubo un eclipse lunar. Bueno, en el contexto, con todo lo que te acabo de decir con esta teoría conspiranoica, sí, Donald Trump consigue su emporio, o su emporio más bien, por llamarlo de alguna manera, comprando casinos y hoteles que estaban en quiebra, cuando Nueva York todavía no estaba tan desarrollado, o sea, no era Nueva York que es ahorita. Y que a la gente le llamaba mucho la atención que llegara Donald Trump a comprar propiedades que se estaban cayendo a pedazos y que estaban en bancarrota. Sí. Él, platicando una ocasión con su vicepresidente, le dice que él ya tenía instrucciones y sabía en qué momento comprar precisamente este tipo de inmuebles, porque sabía que lo iban a volver millonario. De ahí surge la teoría conspiranoica de que Donald Trump es un viajero en el tiempo. Evidentemente, y yo aquí lo aclaro, no lo estoy yo aseverando, no lo estoy yo asegurando, pero en este programa nuestra intención y nuestro trabajo es platicar este tipo de polémicas conspiranoicas que le pongan sazón al programa, ¿no? Entonces, bueno, yo te dejo este dato de la teoría conspiranoica de Donald Trump como viajaron en el tiempo. Está... No, es que sí pareciera así como que tiene la bolita de cristal, ¿no? Como para saber, vamos a meterle por acá, vamos a meterle por ahí. Pero hay muchas coincidencias en el libro, güey. O sea, tanto en el primero como en el segundo, o sea, aquí lo casual y lo chistoso es cómo coinciden los nombres de los personajes y en los años que se dieron, y que este mismo escritor sacó otro libro en 1900 que se llama The President. Entonces, pues bueno, yo ahí lo dejo. Sí, no, y sobre todo con tantos años de diferencia, ¿no? Entre un suceso y el otro. Sí, porque estás hablando de 116 años. 116 años de diferencia, sí. De que se saca el libro de President y que este güey gana las elecciones de Estados Unidos. Cuando nadie daba un clavo porque fuera a ganar las elecciones de Estados Unidos, las ganó, güey. Pero pues ahí está, ¿no? Está interesante la teoría. La teoría de Donald Trump. ¿Y con qué cierras? Cuéntanos. Sí, cierro con algo breve. También muy a propósito del temblor de México en 1985. Estaba escuchando una historia que me llamó la atención. Primero, pues bueno, para empezar, ahora sí que como dijo Chicoche, ¿dónde te agarró el temblor? ¿Sí te acuerdas? Del 85 yo estaba muy chavo, yo tenía 5 años, güey. Pero mi papá, porque yo me acuerdo que, bueno, me platica mi papá que se había caído, creo que de una torre de televisión, ¿no? O sea, un edificio de televisión, me parece, o no me acuerdo qué madre. Y mi papá estaba afuera de los edificios que se cayeron, pero yo tenía 5 años, güey. ¿En dónde estabas viviendo? Yo acababa de llegar de Monclova, Coahuila. Sí, en el 19 de septiembre de 1985, a las 7 de la mañana yo estaba obviamente dormido porque apenas iba a ir a la escuela, entrábamos a las 8 de la mañana. Estaba en primero de secundaria o segundo de secundaria, no recuerdo bien. Llega mi mamá, yo estaba en mi cuarto con mi hermano, los dos dormidos, y mi mamá, pues ya saben, ¿no?
que ya levántense, que el uniforme, que ya es bien tarde, que no sé qué, ¿no? Y de repente mi mamá empezó así, me siento mareada, me siento mareada, me siento mareada. Estoy hablando que estamos en Irapuato. Uh-huh. Y el foco pues se hacía así como que para los lados. Había un árbol, un guayabo, que se veía ahí por una ventana, y sí se movía así bien cabrón. Sí. Total que nos fuimos a la escuela, y ya estando en clases, pues esa era la pregunta: ¿sí lo sentiste, no lo sentiste? Ahí fue donde me agarró el temblor. Realmente mi mamá, te digo, que se sentía tan mareada que se acostó con nosotros, me dijo, me siento muy mal, y hasta ya después cuando reaccionamos dijimos, es que está temblando. Dijimos, pues ¿cómo se va a sentir el temblor si estamos a 400 kilómetros del DF? Pero bueno, ese fue como se sintió. Entonces, y escuché una historia que me llamó la atención, de que precisamente muchos no se alcanzaron a despertar. Ahí está. O sea, realmente, pues simplemente se hizo como sándwich. Un sándwich, los apachurró los techos cuando estás dormido y no sabes, pues si vas a como sándwich. Que fue cuando salieron los famosos topos, porque ahí salieron los famosos topos, ¿no? Ahí nacen los topos, nace Protección Civil también. O sea, realmente fue un evento que marcó a México. Claro. Porque pasa y realmente la gente no sabía pues qué hacer, ¿no? Y el gobierno tardó muchísimo tiempo en actuar, en reaccionar, incluso el ejército, nadie decía nada, y precisamente por eso la Protección Civil, en donde nace la palabra solidaridad aquí en México, ¿no? Donde te vuelves solidario y empiezas a cargar piedras y te empiezas a meter entre los escombros para tratar de recuperar gente, ¿no? Personas vivas, ¿no? Ya con el paso de los días, incluso de los muertos. Las cifras, en algún momento se manejaron que eran 3,000, y luego otros manejaron 8,000, otros manejaron 13,000, y dicen que la realidad era de 40,000 o más muertos, ¿no? Personas fallecidas. Entonces yo me imagino que si estás dormido o estás por irte a tu trabajo o a la escuela, pues simplemente se te cayó la vida, ¿no? De la noche a la mañana te viene la oscuridad. Sí, como el cantante Rodrigo, ¿no? Que también es famoso porque pues falleció entre tanta gente, tantos compatriotas, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención uno donde decían que pues eran tantos los muertos que sacaban, y el ejército que no reaccionaba, ni las autoridades, y ya cuando dieron como que luz verde de que bueno, el ejército para que apoye y todo, ahí está la historia de un soldado donde él pues también se dispone pues a estas labores de rescate, y como ya no tenían a dónde llevarse tanto cuerpo, se los empiezan a llevar al estadio de béisbol que estaba ahí. Sí, supe, el estadio de los Diablos Rojos. Así es. Uh-huh. Entonces lo empiezan a utilizar como una morgue, ¿cómo se le puede llamar? Sí, improvisada. Sí. Improvisada. No llevaban heridos, ya eran personas que llevaban ya personas muertas, muy lastimadas, sus cuerpos muy lastimados por el choque entre el concreto, las varillas, etcétera. Los que estaban graves se trataban de llevárselos a los hospitales que estaban totalmente saturados, y sin embargo en este campo de béisbol empezaron a acomodar y a segmentar, en una parte las mujeres, en otra los hombres, en otra los niños, y los cubrían en el cuerpo, nada más les dejaban la cara visible, la cabeza visible, uh-huh, para que las personas que tenían que ir a identificar pues no se llevaran el desagradable momento de estar viendo tantos y tantos cuerpos buscando a su ser querido, y pues nada más pues tratar de que lo identificaran por lo más pronto posible. Entonces la mayoría de estas personas que se dedicaron a esta logística eran precisamente trabajadores del estadio de béisbol, pero entre otros estaba un soldado, Martín, que mencionan como Martín, un soldado raso, pues está pues en chinga acomodando cuerpos para acá y para allá. Ya en la noche, obviamente no había luz, no había energía eléctrica,
estaba todo oscuro, y él junto con varios trabajadores de este estadio de béisbol, pues hacían guardia, porque primero cuando había mucha gente, pues todos querían buscar a sus familiares, ¿no? A sus amigos, pero luego a medida que se iba oscureciendo, pues ya como que se retiraban algunos de los que estaban ahí en la entrada, y poco a poco se iba como que recuperando este silencio, ¿no? Entonces el silencio era impresionante porque pues no había absolutamente nada de luz, no había nada más que los que estaban haciendo guardia. De repente por ahí prendían pues una veladora, o a lo mejor como una tipo antorcha también ahí improvisada. Mencionan que estando así precisamente ya todo en silencio, de repente que se comienza a escuchar ayúdame, ayúdame. Y me dijo, cabrón, o sea, hay alguien vivo, ¿no? Uh-huh. Y les dice a sus compañeros, hay alguien vivo. Dice, no, yo también lo escuché. Y empiezan a ver, pero pues todos los cuerpos totalmente inertes. Y dijeron, no, a lo mejor como que fue en otro lado, pero los gritos cada vez eran mayores, y eran en un lado y en otro y en otro, y que ayuda, y eran gritos de dolor, eran gritos pues sí, de sufrimiento. Y amaneció. Dijeron, ay cabrón, como que sí estuvo así medio macabro el asunto, ¿no? Pero a la noche siguiente pasó igual, y a la tercera noche pasó igual. Entonces es cuando dices, güey, qué chingados está pasando. Sí, güey. Está pasando. Entonces yo quisiera imaginarme, yo me pongo en el lugar de el soldado Martín, tratar de ver dónde se mueve algo cuando realmente pues nuestros ojos no pudieran ver esa energía de decir, pues es que ya estás muerto, cabrón. Sí. Estás muerto, ya vete a descansar. Y sin embargo, ayúdame, cabrón, ayúdame, ¿no? Entonces, como esta historia hay un chorro acerca del temblor de México 1985, en ese famoso 19 de no, y que aparte Entonces, también coincide, perdón que te interrumpa, aparte coincide sí. También, güey, porque en 1985, o sea, la sede del Mundial de 1986 iba a ser en Colombia, pero sí. Pablo Emilio Escobar Gaviria empezó a bombardear Colombia, y entonces la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, le quita la sede a Colombia y se la da a México, y México se avienta el paquete. Y justamente cuando viene el temblor, la FIFA empieza a dudar de que México pudiera hacer el Mundial del 86. O sea, habían muchos intereses de por medio y afectaba muchas cosas el tema del temblor, güey. Sí, no, sí, definitivamente se tenía que cuidar esa parte, ¿no? Ya estaba el logotipo del famoso pique de Chile, si te acuerdas. Sí, porque el del 70 fue Juanito. Sí, estaba la canción, los comerciales que se volvieron, si fueran hoy, se volvieron virales, ¿no? De la cerveza. De la Chiquitibum, que fue algo así, porque en ese tiempo, pues, ay, no, o sea, era el OnlyFans, la Chiquitibum del 86. Sí, era lo más porky que podías ver en televisión abierta, pues. O sea, realmente llevabas una playera ombliguera y pasa como 2 segundos nada más, ¿no? Y sin embargo, a la fecha, ahorita que lo comentas, ¿no? Marc Castro, ahí anda con sus redes sociales también todavía ahí moviendo, ¿no? Moviendo ahí multitudes, ¿no? Sobre todo ya los cuarentones o cincuentones que recuerdan aquellos comerciales, ¿no? Entonces, sí se tenía que cuidar esta parte que comentas, y por eso realmente los datos pues no fueron nunca hubo develados. Un número exacto de víctimas. Nunca fueron develados, fueron maquillados, digamos. Sí, fueron maquillados. Y así como él, pues pues hay muchas historias. La otra fue la del niño fantasma, ¿no? Supuesto niño fantasma, donde todas las televisoras, las dos televisoras que había, pues centran sus focos en esa parte, y para hacer un desvío de atención de la sociedad intentan decir que había un niño enterrado, y
y Juanchito o Monchito, y y todos, y que salven al niño y que toca 2 veces y realmente existes y cosas así, ¿no? Cuando la realidad es que era una vecindad, al otro lado había un edificio grande, la vecindad no le pasó nada, sino que más bien el edificio grande cae sobre la vecindad, y entre esos escombros escombros estaba una caja fuerte. Entonces el dueño de ese edificio quería rescatar, que sé cuántos millones de pesos, ¿no? De aquel entonces, en donde más bien lo que querían era como que recuperar su caja fuerte, que a final de cuentas creo que sí la recuperaron. Ya después se supo la verdad que el niño fantasma había sido todo un invento, ¿no? Sin embargo, en esos momentos de tanto estrés, pues la gente compraba todo. La gente compraba todo, incluso la llegamos a comprar en el, ¿qué fue? En el 17. Sí. En el 2017, cuando se aventaron lo del caso de la niña Sofía, ¿no? Sí. De la niña Sofía, nosotros estábamos en la redacción, en la sala de redacción, con las pantallas, y que ya vienen los labores de rescate de Sofía, y que se dicen que está herida, y que ya mero sacan a Sofía, y que no sé qué, y luego ya sale la reportera esta, bueno, no, pues es que yo nada más decía lo que me decía el coronel, quién sabe, ¿no? El vocero del militar, ¿no? Tú dices, güey, o sea, tú desde tu óptica, sí entiendo que tú estás dando la información que te están bajando. Sí, pero no Manchester, ¿no? City, ¿no? Sí, no, sí, entonces, ahorita tú la ves y, pues más allá de la cero credibilidad, cada que la veo de repente por ahí, que me equivoco de canal, y cada 19 de septiembre me acuerdo, y digo, ay, güey, o sea, ¿cómo juegan, ¿no? ¿Cómo juegan con la inteligencia de la gente? Con la inteligencia y con el sentimiento de las personas, ¿no? Bueno, no. Entonces, es hasta aquí el programa de hoy. El programa de hoy, el 001, mi querido Macabrón. Oye, pues muchísimas gracias, hermano. La próxima semana tendremos otro programa. Igual echándonos ahí unas historias que también la gente pues nos mande aquí en la caja de comentarios. Si nos quieren mandar sus historias, pues les voy a dejar el teléfono para que nos manden y nos compartan sus historias. Y mi querido Macabrón, te mando un abrazo bien cabrón. Mi Poncho. Bueno, placer, muchísimas gracias, familia, por vernos. Si te gustó nuestro contenido, regálanos un like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.